su primer aniversario. Es un privilegio para mí siempre predicar la palabra de Dios. No lo tomo a la ligera, sino que es algo siempre muy importante, porque es lo que nos permite crecer, es lo que nos asemeja a Cristo, es lo que hace que nuestro carácter madure. Así que este es un tiempo sagrado, un tiempo en que no es tanto mis palabras, sino la guía del Espíritu Santo usando su palabra que puede hacer cambios y transformar nuestra vida. Traigo saludos también de nuestra iglesia allá en La Molina, la Iglesia Bautista de la Capilla de la Roca. Les manda saludos por su primer aniversario. Y mi familia también, mi esposa Paola, mis hijos, que no han podido estar hoy día, pero están también orando por este tiempo. ¿Por qué no oramos primero y le pedimos que Dios nos dirija por medio de su Espíritu Santo? Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos has revelado tu voluntad y que además de eso nos has dado un maestro, que es el Espíritu Santo, que nos guía a la verdad y que nos transforma. Señor, te pedimos que Él nos dirija en esta noche. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por los líderes. Gracias por el pastor Rubén, por los demás líderes que ayudan aquí. Señor, pedimos que la iglesia continúe creciendo en madurez, continúe creciendo a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Continúe creciendo en amor y en santidad unos con otros también. Gracias, que esta palabra sea usada por ti para producir esos cambios y ese fruto en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Ayer estaba leyendo una frase que me dejó pensando. La frase decía así: para que una iglesia crezca y prospere, es absolutamente indispensable que esté presente el amor. Es una gran verdad. Podemos predicar, dar la verdad de la Biblia, pero sin amor es como nada. Parafraseando a 1 Corintios 13 también. Es cierto que en este pasaje que vamos a ver hoy día, Pablo nos está explicando su amor, el que él tiene por su iglesia como misionero, como líder, como pastor, como ministro de Dios. Ama a sus queridos tesalonicenses. Ellos tenían solamente algunos meses, tal vez un año, como ustedes, que recién habían comenzado la iglesia. Pablo había estado con ellos al principio, pero después tuvo que salir de la iglesia, expulsado por los judíos de la ciudad. En realidad este mensaje no es solamente para los líderes, sino para cada creyente. Aunque Pablo como líder muestra quién es él, y nosotros haremos bien en imitarlo. En todo este capítulo 2, Pablo está defendiendo su integridad, está defendiendo su mensaje, el carácter puro de su ministerio, y en esto es en lo que él quiere ahondar en estos versículos que vamos a leer. Él muestra su conducta entre ellos, él apela a sus recuerdos. Les dice: ¿recuerdan cuando yo estuve la primera vez entre ustedes predicando? Ustedes vieron mi conducta, vieron mi amor, yo me dediqué, yo los amé, yo les enseñé. Las imágenes que Pablo va a usar en este texto que vamos a leer son imágenes impactantes porque se refieren a relaciones de amor profundo entre los miembros de la iglesia. Es que así debe ser, porque la iglesia es una familia y por lo tanto no puede haber indiferencia, no puede haber superficialidad en las relaciones que hay entre nosotros. En un sentido real, somos hermanos y hermanas, así que debe haber amor, debe haber cariño y debe haber servicio profundo unos hacia los otros. Debe haber dedicación, debe haber unidad, debe haber santidad, debe haber amor por Dios también. Eso es algo de lo que he predicado varias veces en nuestra iglesia, pero en lo cual estoy seguro que cada iglesia necesita profundizar, que es en crecer en amor los unos por los otros. Este es un mensaje que está dirigido entonces no solo a los líderes, sino está dirigido a todos en la congregación.
Somos nosotros, los líderes, es cierto, los que tenemos que modelar ese amor que cada miembro de la iglesia debe tener. Y Pablo, como les digo, aquí está defendiendo su carácter, pero en esa defensa de su carácter, notamos que una evidencia esencial de todo buen pastor, ministro, pero también de todo buen miembro de la iglesia, es afecto, es interés profundo por sus hermanos. Así que mi propósito hoy día, en esta noche, es mostrar, por medio de este texto, la conducta de Pablo. ¿Cómo era Pablo? Esa conducta de amor, y que todos, y tal vez especialmente los maestros, líderes, pastores que estamos aquí, aprendamos de él en el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales y tengamos una conducta digna de Dios. Ese es el título del mensaje, una conducta digna de Dios. Se muestra en amor y dedicación los unos por los otros. Leamos aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, pero solamente nos vamos a concentrar en los versículos del 7 al 12. Pero vamos a leerlo todo para que entendamos el contexto. Desde el versículo 1 dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando él estuvo la primera vez, la oposición de los judíos era grande, el conflicto era grande, tanto así que a las pocas semanas él tuvo que salir de la ciudad por todo el tumulto que se generó en Tesalónica. Porque, dice el versículo 3, nuestra exhortación no procedió de error, ni impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Eso es lo que más le preocupaba al apóstol Pablo. No simpatizar con los hombres, no recibir el elogio de los hombres, sino la sonrisa y la aprobación de Dios. Y por eso es que había la oposición de los judíos también. Versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a ver desde el 7 hasta el 12 algunas características de lo que es este amor, este afecto, estas relaciones entre los hermanos en la iglesia. En primer lugar, lo que notamos claramente es el profundo amor de Pablo. El profundo amor de Pablo. Pablo aquí quiere enfatizar con una nueva oración en el versículo 7 el amor que siente por ellos. Mira el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y quiero que notes otras frases que nos hablan de este amor. Mira el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por ustedes,
también dice ahí en el mismo versículo 8, hubiéramos querido entregaros nuestras propias vidas, no solo el Evangelio, sino que nuestras propias vidas. Y al final del versículo 8, habéis llegado a sernos muy queridos. Una y otra vez, los amamos, son queridos, les hubiéramos entregado nuestra propia vida, si así hubiera sido necesario. Este término que Pablo usa aquí es un término muy particular y ha sido, creo, bien traducido por la Reina Valera. Es la palabra nodriza. ¿Qué es nodriza? Una nodriza es una ama de crianza, es una mujer contratada para amamantar a un bebé que no es su hijo. Eso fue muy común en la historia. Desde tiempos antiguos hasta el siglo XIX era muy común. Cuando una mujer no podía o no quería dar de lactar a su hijo, utilizaba los servicios de una nodriza. En la cultura de Pablo, la cultura greco-romana, era un símbolo de amor, porque era una mujer dispuesta a darse a sí misma por alguien que no es su hijo, pero le da el alimento vital que necesita. Los lactantes, cuando ya crecían y se convertían en adultos, honraban no solamente a su mamá, sino también a su nodriza, porque les había amamantado de bebés. La idea aquí es que si ella, la nodriza, está dispuesta a dar ese amor, ese afecto, ese cuidado, ese alimento a los hijos de otros, imagínate cómo será con sus propios hijos. Mira lo que dice este versículo. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Si se puede sacrificar por otros, imagínate lo que no hará por sus propios hijos. Es un amor puro, es un amor tierno. Ella no está buscando fama, ella no está buscando popularidad, ella no está buscando utilizar a su hijo para su beneficio personal, sino que quiere que crezca sano. Y Pablo dice, este es el amor que yo tengo por ustedes. Cuando pensamos en el gran apóstol Pablo, pensamos muchas veces en alguien que es determinado, alguien apasionado, alguien valiente, alguien sistemático cuando escribe, muy doctrinal. Tal vez no pensamos en la palabra tierno para describir al apóstol Pablo. Sin embargo, él dice aquí que con ternura, como una nodriza que cuida y amamanta a sus propios hijos, así él les ama a ellos. Una cualidad esencial del líder cristiano, pero no solo del líder, sino de cada miembro de la iglesia también. ¿Recuerdan ustedes a la mamá de Moisés? Fue contratada por la hija del faraón para ser la nodriza de su propio hijo. Y esa es la imagen que quiere aquí presentar el apóstol Pablo. La ternura, el amor sincero, no son sinónimo de debilidad para Pablo, sino de una vida transformada, de un carácter que ama a Cristo. El amor, la ternura, el afecto no nos hacen menos delante de los demás. Tenemos que mostrarlo, porque así fue el Señor también. Mira cómo empieza el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Esto es interesante, la frase en el original. Es un participio, no sé si alguien sabrá griego aquí, pero es un participio, Rubén sabe, ¿no? Es un participio muy raro en la literatura que significa un lazo fuerte, un anhelo profundo de afecto. Significa querer, significa deleitarse. Por lo tanto, aquí la idea no solamente es hubiéramos querido entregar nuestras vidas como si ellos hubieran querido y no lo hubieran hecho, sino la idea más bien es teniendo este gran amor, este profundo afecto por ustedes, nos deleitamos, nos complacimos en entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Eso es lo que hicimos cuando estuvimos entre ustedes. Pablo no predicó el Evangelio
de una forma impersonal. No predicó el Evangelio de una forma fría, solamente porque tenía que hacerlo, o de una forma mecánica, sino que se involucró de una forma muy personal en las vidas de los tesalonicenses. Les predicó el Evangelio porque realmente se preocupaba por ellos, los amaba. No quería que vayan al infierno, sino que sean salvos. Así que les predicó con amor. Dio su mensaje, pero también se dio a sí mismo. Dio la palabra, pero también dio su propio corazón. Lo hizo porque ellos habían llegado a convertirse en seres muy queridos para él. Por supuesto, Pablo no pierde de vista el Evangelio. El Evangelio es lo más importante. Por eso es que lo menciona primero en el versículo 8. Estuvimos dispuestos a darles el Evangelio y también nuestras propias vidas. Pero la predicación del Evangelio implica que hay un compromiso de nuestro ser, de nuestras emociones, de nuestro corazón, de la vida entera del predicador con aquellos que le están escuchando. Yo no conozco a la mayoría de ustedes, sin embargo sé que varios aquí son creyentes, son mis hermanos en Cristo. Yo no puedo predicar este mensaje de una forma alejada de ustedes o poniendo una barrera entre ustedes y yo, porque son mis hermanos, son mi familia en un sentido, y tengo que predicar de corazón y tengo que predicar de una forma personal, de una forma íntima, confiando en que el Espíritu Santo aplicará estas verdades a sus corazones y orando realmente. Antes de venir, oramos con mi esposa. Mi esposa y mis hijos están orando ahora. Ellos no les conocen, pero saben que son hermanos en la fe y que están celebrando su primer aniversario, y eso nos llena de gozo. Sincero, no es solamente una facha, una apariencia, es de verdad. Y es lo que dice Pablo aquí. El énfasis no está en programas, no está en actividades, no está en posiciones, está en las relaciones. Entonces, dime sinceramente, ¿te preocupas por las vidas de tus hermanos ahí a tu alrededor? Ustedes sí se conocen. ¿Te preocupas por los que están ahí atrás tuyo, a tu costado, a tu derecha, a tu izquierda? ¿Los amas realmente? Ese no es un afecto que se olvida de la oración y se olvida del estudio de la palabra de Dios. No es un afecto que solamente consiste en tomar un cafecito, en salir juntos, en estar en una fiesta juntos. Eso es bueno. Eso es bueno. No me malentiendas. Están bien las actividades, está bien el cafecito. Pero aquí Pablo está hablando de llorar con los que lloran, está hablando de gozarse con los que se gozan, está hablando de acercarte a tus hermanos y servirles, así como Cristo nos sirve. Hemos cantado hace un momento acerca de un siervo para su gloria. Cristo lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hermanos? Cuando Él terminó de lavarles los pies, Él dijo, esto he hecho para darles un ejemplo de cómo ustedes deben servirse unos a otros. Lo estamos haciendo. No solamente es conocernos, sino también servirnos, ayudarnos, orar los unos por los otros, preocuparnos sinceramente. Y eso es lo que va a producir un cambio real en nuestra conducta. No solamente en nuestro servicio a Dios, sino los unos con los otros. Entonces, primero, el profundo amor de Pablo. Pero mira en segundo lugar su trabajo arduo. Su trabajo arduo. Mira el versículo 9. Les dije al inicio, Pablo apela a sus recuerdos. ¿Cómo fue la primera vez que él estuvo con ellos? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Esta palabra inicial del versículo 9 dice, ¿por qué? Eso significa que está explicando el versículo anterior. Es decir, mi amor por ustedes es tan grande
Yo he compartido mi corazón, yo he compartido mi vida con ustedes. Es un amor evidente y ese amor se ve especialmente en el trabajo, en la fatiga, para no ser una carga para ellos. Hay una ligera controversia en cuanto a este versículo entre los comentaristas. ¿Cuál era el trabajo al cual se refiere Pablo aquí? ¿Cuál es la naturaleza de lo que él hacía? En primer lugar, tenemos que entender el contexto histórico, el contexto cultural en el que Pablo vive. Hay filósofos, hay maestros itinerantes, en su gran mayoría son charlatanes. Uno de los propósitos principales de Pablo cuando escribe este capítulo es defender su integridad, porque él se quiere diferenciar de esos charlatanes. Esos charlatanes llegan al pueblo, comienzan a predicar y lo hacen por un beneficio propio, porque quieren dinero. Comienzan a proclamar ideas humanas y luego cobran por esas ideas. Pablo quiere diferenciarse de ellos. Él no quería que lo identificaran como un charlatán. No quería que lo vieran como alguien que se iba a aprovechar de ellos. Así que al llegar por primera vez a Tesalónica para predicarles el Evangelio, una de las primeras cosas que él hizo de gran testimonio y mostrando su amor por ellos fue ponerse a trabajar. No les pidió dinero, sino que se puso a trabajar. No sabemos qué trabajo, seguramente hacer tiendas, como dice en otras partes de la Biblia. Lo importante no es tanto en qué trabajaba Pablo, sino que lo hacía con diligencia, con esfuerzo. Él dice aquí, habla de trabajo y fatiga. Luego dice, trabajando de noche y de día. Es decir, ponía diligencia, se abocaba a su trabajo. Pero es interesante cuál era el propósito de su trabajo. ¿Qué dice ahí? En el versículo 8. En el versículo 9. Él pudo haber dicho, yo trabajo y me fatigo y me canso y me esfuerzo día y noche para sostenerme a mí mismo. Pero no lo dice de esa forma. Lo dice para no ser carga a ustedes. Los ama realmente. ¿En qué sentido una carga? ¿En qué sentido una carga para ellos? Bueno, como leemos en 1 Corintios, el capítulo 9, gracias Ernesto. Pablo sabía muy bien, que tenía el derecho de recibir sostenimiento financiero. Él defiende ese derecho en 1 Corintios 9. Pero en algunas ocasiones, él decidió no recibir nada de aquellos a los que les predicaba el Evangelio, para que no haya malentendidos, que no haya habladurías, que no haya malicia, que no haya chismes. Yo lo que quiero es que me escuchen y que acepten este mensaje libremente. No quiero que lo hagan por mí o por el dinero, no quiero que se sientan obligados. Escuchen el mensaje y si realmente son convencidos por el Espíritu, reciban a Cristo. Y yo no pido nada a cambio. Me pongo a trabajar para no ser gravoso a ustedes. Y es lo que generalmente él hacía cada vez que comenzaba una iglesia o una obra en algún lugar. Ahora, Pablo no tenía ningún reparo en recibir sostenimiento económico de las iglesias. Es más, él dice, ese es un derecho que tienen aquellos que predican la palabra de Dios. Pero esta era su estrategia, para que no se hable mal, del Evangelio, que no se hable mal de él, que la gente no encuentre un tropiezo en el mensaje. Es que él se ponía a trabajar. Su fin principal era predicarles la palabra de Dios. Mira bien ese versículo 9 otra vez. Dice, ¿cómo trabajando de noche y de día os predicamos el Evangelio de Dios? No es que predicaba de noche y de día el Evangelio de Dios. Él trabaja en su oficio, que él sabía de hacer tiendas,
para estar libre y predicar el evangelio de Dios a ellos. Él usaba su trabajo para predicar. Y es algo que podemos hacer cada uno de nosotros también. No tienes que ser pastor, no tienes que ser un ministro ordenado, no tienes que ser un misionero. Cualquiera puede predicar el evangelio. Y un buen lugar para hacerlo es el lugar de trabajo. Verlo como un campo misionero en el que Dios nos ha puesto. Ama a tus compañeros en el trabajo. Aprovecha las oportunidades para hablarles de Cristo. Trabajo arduo para el Señor. Primera característica, profundo amor. Segunda característica, trabajo arduo. Mira la tercera, ejemplo de santidad. Ejemplo de santidad, versículo 10. Vosotros sois testigos. Otra vez, ¿se acuerdan cuando estuve entre ustedes? Ustedes son testigos. ¿De qué modo? Como el Padre a sus hijos. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Después de cada una de estas frases, en el versículo 10 dice, vosotros sois testigos. En el versículo 11, así como también sabéis, es decir, ustedes saben, me conocen, ustedes me han visto. Yo he vivido mi vida delante de ustedes. No tengo nada que esconder. Dios es testigo y ustedes también. Y después de cada una de esas frases, presenta su conducta en medio de ellos. En primer lugar, les dice, cuando estuve entre ustedes, viví mi vida como un ejemplo de santidad. ¿Han visto mi conducta, mis acciones? Dios conoce mi corazón. Y por eso lo pone a Dios de testigo de cuán justa, santa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo es apasionado en su defensa. ¿Podríamos decir lo mismo a nuestros hermanos alrededor? Ustedes saben, hermanos, cuán justamente, santamente, irreprensiblemente me conduzco con ustedes. ¿Podría alguien pararse aquí y decirlo así, con esa pasión como Pablo lo hacía? Él quiere enfatizar que su conducta ha sido una conducta que agrada a Dios. Y no tiene nada que esconder, ha sido transparente. En pocas palabras, lo que Pablo aquí está haciendo es que está acumulando términos: justa, santa, irreprensible, son casi sinónimos para decir que mi conducta ha sido intachable, irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Pablo entonces no solamente cree el Evangelio, no solamente predica el Evangelio, sino que vive el Evangelio también. Y eso es lo que hace un líder, y es lo que debe hacer cada miembro en la iglesia. Muchos preguntan, ¿cómo se hace para tener miembros que sean maduros? Miembros fuertes, sólidos en la palabra de Dios. O más personalmente, ¿cómo se hace para tener hijos que son maduros en la fe? Hijos que son irreprensibles, hijos que viven para la gloria de Dios. Bueno, comienza con el papá y con la mamá. Comienza con los líderes. El padre viviendo de forma santa, justa e irreprensible delante de Dios y delante de su familia, y con toda autoridad les puede decir: mírenme a mí, porque yo sigo a Cristo. Un ejemplo de santidad. Y en último lugar, no solo es un ejemplo de santidad, sino que también Él les instruye verbalmente para la santidad. Mira el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El ejemplo es importante, pero la instrucción verbal también es importante.
Así como un padre, dice Pablo, entrena a sus hijos, trata con sus hijos discipulándolos y enseñándoles, de la misma forma, él trató ¿a quiénes? Mira, nota esa frase en el versículo 11. Como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, no haciendo acepción de personas. ¿Qué tal dedicación de Pablo para dar su vida, su ejemplo y su enseñanza a cada uno de los tesalonicenses que eran miembros de la iglesia? Hay un énfasis aquí en el discipulado personal, ¿no? Cada uno les exhortaba, les enseñaba, les encomendaba. Hay aquí, entonces, en todo este texto, si has prestado atención al mensaje, dos metáforas de la vida familiar. En primer lugar, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahí está enfatizando su amor, su afecto, su cariño sincero por ellos. Pero la segunda imagen dice, como el padre a sus hijos, les exhorta, enfatizando la autoridad, el rol educador, discipulador, entrenador del padre. Ambas cosas van juntas y tienen que ser realidad en nuestras vidas. Amamos a nuestros hermanos, pero eso no significa que pasamos por alto sus pecados, sino que les exhortamos y, como dice aquí Pablo, les consolamos y en el versículo 12 les encargamos que anden como es digno de Dios. Eso es amor. Eso es amor y es autoridad y firmeza también. En la sociedad patriarcal de Pablo, el padre tenía la autoridad final en todos los asuntos, en la familia. Él era la cabeza por encima de todos los miembros de su casa. Él era el responsable del entrenamiento de sus hijos para su vida. Es una imagen muy poderosa de la antigüedad, el padre. Ahora en nuestra época esa imagen está venida a menos. Pero en la antigüedad era una imagen muy potente que infundía respeto, infundía reverencia y también infundía afecto profundo, porque era el guía, era el entrenador, él era el anciano sabio en la familia que dirigía a su esposa y a sus hijos. La labor de instrucción se llevaba a cabo, dice aquí nuevamente, exhortando. ¿Qué significa exhortar? A veces pensamos que significa reprender y nada más que reprender, pero significa fortalecer, significa animar a la persona, exhortar, consolar también, es decir, identificarnos con el que está caído y levantarlo, consolarlo, estar con él y luego encargando a que vivan una vida santa. Nuevamente, en esta carta, Pablo utiliza esta técnica de acumular palabras, exhortar, consolar, encargar, para dar la imagen de un padre que está totalmente dedicado a sus hijos. Lo más importante es el propósito de toda esta labor. ¿Cuál es el propósito de el profundo amor de Pablo? De la instrucción en santidad, de ser ejemplo de santidad. ¿Cuál es el propósito de todo el trabajo y la fatiga de Pablo? ¿Cuál es su propósito final? Mira ahí el versículo 12. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Qué significa andar? Andar significa vivir la vida. En esta imagen de Pablo, que vivan su vida como es digno de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo es una vida digna de Dios? Bueno, es lo que hemos dicho en todo el mensaje, que debemos conducirnos de una manera que se corresponde con el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Es un Dios de amor, es un Dios santo, es un Dios de gracia,
es un Dios de justicia. Y así es como debemos caminar también. Ese es el estándar, esa es la labor de cada miembro, comenzando con los líderes, es la función principal. Guiar y exhortar y animar a nuestros hermanos a vivir como es digno de Dios. Si todos así lo hiciéramos en la congregación, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Que todos nos estuviésemos animando para andar como es digno de Dios y lo que le da la gloria a Dios. Ese es el Dios, dice Pablo al final, que nos llamó a su reino y gloria. Mira la última frase, versículo 12. Andar como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Sabes qué significa esta última frase? Significa que sí, tenemos que vivir una vida digna de Dios, pero esa vida no nos da la salvación. ¿Quién nos da la salvación? Dios. Porque Dios es quien nos llamó a su gloria, es quien nos llamó a su reino. Es más, este caminar santo, este caminar de amor, este caminar digno de Dios, solamente es posible si primero has sido llamado por Dios para la salvación. Él nos llamó, y como nos llamó, y si tú te dices ser un llamado de Dios, si tú te dices ser un creyente, un hijo de Dios, entonces debes comportarte como es digno de Dios. Dios está obrando entonces en las vidas de aquellos que ha llamado, de aquellos que ha redimido, dirigiéndolos hacia la santidad. Creo que la Reina Valera pierde un poquito aquí en la traducción, porque en realidad en el original está en presente. Se debería leer así el versículo 12. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama. Es interesante. Que os llama a su reino y gloria. Eso significa que el llamado de Dios continúa, sigue en operación. Su llamado es siempre efectivo. Y eso es muy animador, saber que Dios no nos ha llamado solo una vez en el pasado y ya nos dejó luego a nuestro propio esfuerzo, porque no es así, sino que Él nos llamó y ese llamado continúa operativo en nuestras vidas hoy también. Somos los llamados de Dios. Dios te está llamando a su reino y gloria. Por lo tanto, vive como es digno de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo escribe todo esto? ¿Solamente para defenderse a sí mismo? ¿Solamente para mostrar que él es un hombre íntegro y que no es un charlatán? En parte, pero no es todo. Principalmente lo hace por su propio bienestar, porque los ama, para que no sean removidos de su fe, porque Satanás está activo. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, incluso aquí, en esta iglesia. Quiere destruir esta obra. Quiere que se desanimen. Quieren que se vayan al mundo. Quieren que dejen a Cristo. Eso es lo que quiere el diablo. Pero no lo hagan. Pablo les dice, no lo hagan. Se los digo como una madre que ama a sus propios hijos. Se los digo con la autoridad de un padre que exhorta a sus hijos. Vivan como es digno de Dios. Y es lo mismo, el mismo llamado y la misma exhortación para todos nosotros. No vuelvan al mundo, no caigan en las tentaciones de Satanás, no se desanimen, perseveren, vivan para la gloria de Dios. Y la forma es amándose unos a otros y también exhortándose en la sana doctrina para vivir en santidad. Que lo hagamos no solamente aquí, sino en mi iglesia y todas las iglesias que nosotros conocemos. Oremos, hermanos, para terminar. Y así con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, pensando en este primer año, en esta iglesia preciosa, con estos hermanos y hermanas que han sido llamados por Dios para su reino, para su gloria.
pensando en lo que Dios ha hecho, en su fidelidad, en cómo ha mostrado su poder y en cuál es nuestra responsabilidad. Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por tu salvación. Muchas gracias porque nos has llamado para ti. Somos tuyos, tus hijos. Pero también ahora te pedimos que nos fortalezcas y que tu Espíritu nos guíe para continuar viviendo como es digno de ti. La única forma es dependiendo de Cristo. La única forma es confiando en Él. La única forma es siguiendo su ejemplo y cada día mostrando y reflejando su amor y también su autoridad en nuestras relaciones unos con otros. Que realmente, Señor, esta sea una congregación en la que Cristo es visible en las vidas de cada uno de los miembros. Señor, te rogamos que tu Espíritu haga su obra, que continúe salvando más personas y que los fortalezca en la fe y los haga crecer a la semejanza de Cristo. Ese es nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.